Antes de empezar, obviamente este video tendrá spoilers de todo One Piece. El poder destructivo, esto es de lo que más se habla cuando entramos en el tema del power scaling. Las personas siempre es lo que más toman en cuenta. ¿Cuál es la capacidad destructiva de X personaje y así poder escalarlo con otros personajes? Por suerte en la actualidad ya se está perdiendo eso de solo tomar en cuenta el poder destructivo y no otras estadísticas. Obviamente es una estadística muy importante, de las más importantes, pero no la más importante. Como su nombre lo dice, es la capacidad de un personaje para causar destrucción, como por ejemplo el maestro Roshi destruyendo la luna en Dragon Ball, Pain destruyendo toda Konoha en Naruto, Shinra Tensei. y bueno, pues ya me van entendiendo. En el universo de One Piece no solemos ver mucho este apartado, es muy pocas las veces en las que vemos un poder destructivo, porque el poder de One Piece se centra más en la potencia de ataque, como el haki avanzado que golpea internamente, o el haki de conquistador, que es justamente para potenciar esos golpes internos. Algunos estarán confundidos pensando en la diferencia entre poder destructivo y potencia de ataque, y es que para que lo entiendan rápido, el poder destructivo sí te puede dar potencia de ataque, mientras que la potencia de ataque no necesariamente te da poder destructivo. Vuelvo a tomar como ejemplo el haki de armadura avanzado. Luffy golpea internamente a Kaido y lo hace sangrar. Esto es una hazaña enorme, pero no es posible escalar eso como poder destructivo. Un ejemplo de eso es un terremoto de Barba Blanca. Tú puedes ver el daño que le hace al oponente mientras también observas todo el poder destructivo que causa. Ahí está mostrando dos cosas: poder destructivo y potencia de ataque. La potencia de ataque es el daño que le causas a tu oponente, en este caso a Kaido, y el poder destructivo es el daño que haces a las estructuras y al campo de batalla, en este caso Marineford, mientras que con los golpes de Luffy con haki avanzado simplemente muestra la potencia de ataque y no el poder destructivo, porque cuando golpea a Kaido internamente no estás viendo cómo se destruye el país o algo así, simplemente ves el daño causado en el oponente. Entrando ya al poder destructivo de Luffy, tenemos dos hazañas que nos pueden decir y mostrar cuál es realmente el límite de Luffy en este apartado. Primero que todo quiero dejar en claro que pensar que Luffy no es nivel isla es una estupidez extrema, cuando incluso Gekko Moria ya podía partir una isla por la mitad, o Don Chinchao que podía partir un continente de hielo por la mitad, y todo eso con la propia fuerza física, y sabiendo que Luffy obviamente es superior a estos dos, pues claramente Luffy también podría hacer esas hazañas. Cuando no la llamo. La primera es el King Kong Gun. Este ataque lo hace por primera vez en Dressrosa cuando va a derrotar a Doflamingo. Es importante aclarar que en este momento ni siquiera tenía los hakis a nivel avanzado, lo cual resta mucho poder destructivo al ataque. Este ataque tiene tanta potencia que levanta estructuras enormes del suelo, llevándose incluso las casas y todo, siendo también muy impresionante a la altura que se levantan las estructuras. No es simplemente que la destruya, sino que pareciera que vuelan. Esto se escalaría como un nivel multibloque de ciudad o un nivel pueblo pequeño a simple vista, pero lo impresionante de este ataque es que el impacto no se hace con el puño de Luffy. Además de esto, pierde potencia porque choca contra los 16 hilos divinos de Doflamingo y además la tela de araña que también puso con sus hilos. Y como dije anteriormente, el daño no se hace con el puño de Luffy, sino que con el cuerpo de Doflamingo, que impacta con el suelo causando esta destrucción, más no con el King Kong Gun de Luffy directamente. Ahora imagínense si quitamos todo lo anterior, la defensa, el ataque y el cuerpo de Doflamingo, y simplemente ponemos a Luffy golpeando el suelo a máxima potencia. Este golpe sería muchísimo, pero muchísimo más fuerte, escalando fácilmente un nivel ciudad, y este por ejemplo sería un ataque que no le causaría nada a Kaido. Este soportó con mucha facilidad un Kong Rifle y un Over Kong Kong, incluso un maldito Kong Gatling, y estos con hakis avanzados, pero el problema es lo que dije al inicio, no se muestra el poder destructivo y por eso la gente lo subestima, pero cada uno de estos ataques tendría más poder destructivo que el King Kong Gun, pero al ser efectuados en un oponente simplemente vemos la potencia de ataque y no el poder destructivo. También piensen en ataques nuevos de Luffy como el Star Gun, que al ser ahora en el Gear 5 combinado con hakis avanzados sí sería por mucho más fuerte que todos los anteriores mencionados. Ahora sí pasemos con la cereza del pastel y el ataque con mayor poder destructivo de Luffy, el Bajram Gun.
Como en el anterior ataque, aquí tampoco sabemos el poder destructivo del ataque porque a Oda tampoco se le dio la gana de mostrarlo. Pero tomando como referencia algunos lugares y personajes podemos llegar a una conclusión. Como por ejemplo el propio Onigashima, sabemos que el Bakugan es del tamaño de Onigashima. Aún así hay personas que no les gusta esto y dicen que es por perspectiva y el Bakugan no es del tamaño de la isla. Bueno, esto también se debe porque la misma Yamato menciona que creará un agujero en la isla, mas no lo destruirá por completo. A ver, pero esto también es irrelevante, ya que no es como si el impacto generara un agujero perfecto sin provocar una dispersión del daño a lo largo de la isla, como sería lo lógico. Por lo tanto, aunque el golpe sea menor que el tamaño total de la isla, seguiría causando su destrucción. No obstante, no quiero centrarme en Onigashima, sino en Wano. ¿Por qué me quiero centrar en Wano? Bueno, porque Wano es la estructura más grande de la que podemos escalar a Luffy en cuanto a poder destructivo. Y sí, Luffy podría destruirlo, pero antes de hacer tal afirmación es crucial conocer el tamaño real de Wano. Espera, antes de que sigas en el video, dale like, maldito venezolano del carajo. No, pero ya en serio, si les gusta estos videos de escala de poder, pues déjenlo en los comentarios a ver si quieren una escala más en general de Luffy o de cualquier otro personaje. Cuando hablo de escala en general me refiero a todas las estadísticas de Luffy. Bueno, ahora sí, sigamos. Y sí, hay una forma de saber el tamaño de Wano. En el manga se nos dice que Oden a sus 3 años era tan rápido que podía atrapar 2 liebres seguidas. La velocidad a la que pueden alcanzar las liebres es de 22 metros por segundo. O sea que Oden a sus 3 años ya era superior a esa velocidad. Obviamente su velocidad en el momento que tenía 30 años debe ser muchísimas veces superior a cuando tenía 3 años, obviamente. Pero como no sabemos su velocidad exacta y no quiero suponer, entonces contemos solamente la velocidad de Oden cuando tenía 3 años. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues cuando Oden se entera que a Toki le dispararon una flecha, lleno de ira se va desde Kuri hacia la capital de las flores. Y vemos que su viaje dura un día porque él parte cuando es de día, pasa la noche y llega al otro día. Entonces ya sabemos la velocidad mínima y ya sabemos el tiempo que corrió desde Kuri hasta la capital de las flores. Ahora lo único que tenemos que hacer es hacer la fórmula de distancia, que es velocidad por tiempo. La velocidad es de 22 metros por segundo y el tiempo es de 86.400 segundos, que son 24 horas. Ahora esto nos da como resultado que Oden recorrió 1.900.800 metros, que equivalen a 1.900 kilómetros. Como la capital de las flores es prácticamente en el centro de Wano, pues simplemente es multiplicarlo y nos daría 3.600 kilómetros, que ese sería el diámetro total de Wano. El continente más pequeño, que es Australia, tiene un diámetro de 4.000 kilómetros, o sea, Wano estaría en el rango de un continente. Y eso que recuerden, estamos contando la velocidad de Oden cuando tenía 3 años. Esta es la escala más baja y más nerfeada que pueda sacar, porque tomemos en cuenta que un humano promedio multiplica por 4 su velocidad de cuando tiene 3 años a cuando tiene entre 19 y 30. Y más en Oden, que es un puto prodigio en todo lo que sea físico. Y ya con todo esto tenemos que tener algo muy importante en cuenta. Y es que Luffy generalmente deja una destrucción o un cráter cientos o decenas de veces más grandes que su puño o cualquier parte de su cuerpo. Un ejemplo perfecto de esto es del primer ataque que hablamos en el video, el King Kong. El ataque era ligeramente más grande que el propio cuerpo de Luffy, y el cuerpo de Luffy no era ni cerca tan grande como un edificio. Y bueno, tú mismo con tus ojos puedes ver que Luffy era supremamente diminuto para toda la destrucción que causó. Pero lo que es gracioso es que todo ese daño fue un daño colateral, no fue un daño directo, porque como dije cuando hablé del ataque, el daño es causado con el cuerpo de Doflamingo, no con el puño de Luffy, además de ser reducido el impacto y ser retenido por unos segundos por los hilos divinos de Doflamingo. Entonces ya tú me dirás si esto mismo no pasaría con el Bakugan. Y ya teniendo en cuenta que los golpes de Luffy causan una destrucción cientos de veces más grandes que su propio puño, fácilmente lo calcularía en nivel multicontinental. Y aquí entra el por qué yo decía que no era necesario que el Bakugan sea del tamaño de Onigashima. No es necesario porque de igual manera el impacto que causan los golpes de Luffy son cientos y cientos de veces más grandes que su propio puño. Teniendo esto en cuenta, es obvio que un golpe de
de este tamaño destruiría todo Wano a pesar de ser un poco más pequeño con Onigashima, porque viendo la magnitud de los impactos que causan los golpes de Luffy, con que sea del tamaño de la mitad de la isla bastaría para destruir Wano. Ustedes mismos ya lo vieron con el King Kong Gun. El tamaño del golpe era diminuto para toda la destrucción que causó y solo era daño colateral. Entonces si yo lo escalo a un nivel continental, multicontinental, como ya les dije hace un momento en el video, si quieren que haga un análisis más profundo de Luffy, como en otras estadísticas, velocidad, resistencia y todo en general, pueden dejarlo en los comentarios o de cualquier de otro personaje. Entonces adiós y espero que estén en el próximo video de mierda que haga.